tienes el guioncillo. Vamos a terminar muy rápidamente lo que empezamos el otro día de las proyecciones auxiliares. Primero para colocar un plano proyectante, que lo vimos, y luego para ver cómo lo colocamos a verdadera magnitud. Y os voy a poner un guioncillo de qué es lo que hay que hacer exactamente. Y luego cómo colocar una recta primero en verdadera magnitud y luego de punta. Después vamos a ver más rectas notables de un plano, concretamente la recta de máxima condición angular, con respecto a una proyección, me da igual a cuál. Y vamos a trabajar un poquito con planos dados por rectas de máxima condición angular y vamos a sacar pues, puntos del plano, vamos a sacar las rectas de máxima condición angular teniendo los planos de diversas maneras, etcétera. Por último, vamos a trabajar un poquito con ortogonalidad, es decir, vamos a definir la normal a un plano y vamos a definir el plano normal a una recta. Y por último, si me diera tiempo, llegaríamos a mínima distancia, que ya sé que no me va a dar tiempo, así que para qué me voy a molestar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar lo que estábamos viendo y es cómo hacemos cambios de plano para coger un plano y colocarlo proyectante, es decir, un plano cualquiera que tenemos en este caso definido este plano por dos rectas, una frontal y una horizontal. Tengo aquí esta horizontal y tengo la frontal. ¿Cómo llego a colocarlo? Primero proyectante, de tal manera que los problemas de intersección y distancias vamos a ver que son triviales. Y luego, en su caso, cómo llegaría a colocarlo en verdadera magnitud. Por si acaso necesito tener absolutamente todo el plano en verdadera magnitud. Esta segunda parte, en realidad, no hace falta a efectos prácticos porque en general lo podríamos hacer con un abatimiento y no nos causaría mayores problemas. Quiero recordaros antes de seguir que todo esto que os estoy contando aquí lo tenéis en unos cuantos GeoGebras, ¿vale? Tenéis aquí un GeoGebra de proyecciones auxiliares en la que os cuenta pues todo lo que hemos estado viendo en la clase anterior, de cómo es el delta de h que te estás llevando y tenéis una figura en 3 dimensiones con la figura en el espacio, en este caso un segmento, cuál es la proyección segunda y la proyección prima y cómo estás llegando a una proyección cuarta o en su caso a una proyección quinta y cuáles son los deltas de h que tienes que colocar para cada cosa y cómo conseguirías en su caso tener una proyección y colocar la recta de punta o como fuera, ¿vale? Entonces, trastear un poquillo con ello para poder verlo, pues si alguna de las cosas que os cuento en clase no lo termináis de visualizar, pues a lo mejor con esta ayuda de visualización lo veis mejor. Exactamente igual tenéis otro GeoGebra para intersección recta plano y otro para rectas notables en diédrico, que pues eso, primero cómo sacar una horizontal o una frontal, pues ahí lo tenéis, pero luego, ahora cuando veremos las rectas de máxima condición angular, pues también tenéis ahí un poco el esquema de qué significan cada una de esas rectas. Bueno, volvemos a la pizarra y lo que estábamos diciendo es que voy a intentar determinar, voy a colocar un plano cualquiera y colocarlo primero proyectante y segundo a verdadera magnitud. Bueno, pues el primer paso necesariamente tiene que ser determinar la horizontal de plano o una frontal de plano. Yo este primer paso pues os lo he perdonado. Imaginemos que yo ya he determinado una horizontal y una frontal. Me da exactamente igual cuál de las dos. Vais a ver que el procedimiento es el mismo para ambos casos. De hecho, yo os voy a contar el mismo procedimiento. Os voy a poner los dos procedimientos uno al lado del otro. Y la única diferencia es que yo voy a seguir uno y el otro es exactamente igual, pero actuando con la frontal en vez de con la horizontal. Pero os voy a poner todos los pasos para que podáis tener exactamente qué es lo que estamos hablando. Entonces, el primer paso es yo tengo un plano dado por 3 puntos o 2 rectas cualesquiera, lo que sea, llego a frontal y horizontal. Entonces, si yo quiero colocar el plano proyectante, eso quiere decir que este plano de aquí, que nosotros estamos viendo, lo quiero ver de tal manera que yo lo vea como una sola línea. Vimos en la parte de definiciones que para que un plano esté proyectante, es decir, tiene que contener al vértice de proyección, y estoy haciendo una proyección cilíndrica ortogonal, eso quiere decir que lo que estoy buscando es que tenga una recta que lo contenga que sea ortogonal al plano de proyección, es decir, tengo que colocar una de sus rectas de punta. Y como vamos a ver un poquito más adelante, las rectas que puedo colocar de punta con una sola proyección son las horizontales y las frontales. Entonces, el paso número 2, y voy a tener dos opciones, insisto, yo voy a hacer el de la derecha, pero os voy a poner también el de la izquierda. El paso número 2 sería tomar una dirección de proyección que sea paralelo a H'. O la otra opción sería hacer una dirección de proyección
Voy a ponerle un sub 1 porque luego vamos a hacer otra. Una dirección de proyección 1. Y la otra opción sería hacerla paralelo a f segunda. Ambos efectos darían el mismo resultado. Lo que pasa es que en un caso estaríamos trabajando con la proyección prima y utilizando las cotas en las segundas, y en otro caso estaríamos trabajando las segundas y utilizando las IES en las primas. Entonces yo cojo esa dirección de proyección 1, ¿vale? Entonces, para poder trasladar los elementos, pues necesito, las rectas tienen infinitos puntos, recordar que al final para poder trasladar una recta necesito mínimo tener 2 puntos para cada recta. En H no me voy a coger nada, porque como H lo tengo colocado favorable, pues todos los puntos me van a caer uno encima de otros, con tener P me basta. Pero necesito tener ahí F para poder trasladar mi frontal. Entonces yo sé que dada mi dirección de proyección, mis puntos P y F van a estar colocados ahí en algún lugar, ¿vale? Entonces, como siempre, hago una referencia de alturas, voy a colocar la referencia de alturas sobre el punto P y voy a llegar y voy a determinarme este incremento de Z. Coloco aquí mi referencia de alturas perpendicular, ¿vale? Y de esa manera, pues llego a que este punto de aquí sería P cuarta y, por lo tanto, como todos los puntos de H están a la misma altura que P, este punto de aquí sería H cuarta, ¿vale? Y sin más que llevarme este incremento de Z de acá, soy capaz de determinar F cuarta, lo cual me conduce a que yo ya tengo aquí este F cuarta, ¿vale? Dirección de proyección, tercero, hago el cambio a las cuartas. Y este punto 3 es idéntico. Haría el cambio a las cuartas, en un caso desde la proyección prima, en otro caso desde la proyección segunda, ¿vale? Eso me conduce necesariamente a que yo ya tengo el plano pi cuarta proyectante. Es decir, este F es exactamente el plano pi en proyectante. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy repitiendo lo que repetí el otro día. Dime. P cuarta es lo mismo que ayer, ¿no? O sea, que lo has puesto donde ha caído. Siempre que tú estés haciendo estas proyecciones, tú tienes aquí este plano que está colocado por aquí inclinado. Ahora lo necesitas ver así y la respuesta es tú lo puedes poner más cerca o más lejos, que el efecto es el mismo. Vale, Entonces, vale. la distancia de P cuarta es arbitraria, la colocas donde tú quieras para que todo te entre más o menos bien. Bien preguntado. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues de esta manera nosotros lo que tendríamos es el plano colocado proyectante. Y insisto, normalmente no vamos a necesitar nada más porque con esto ya tenemos toda la información que necesitamos, todas las intersecciones son inmediatas, etcétera. Pero puede ser que yo quiera tener el plano en verdadera magnitud. Y ese es un pasito extra que tenemos que dar. Para poder tener ese plano en verdadera magnitud, lo que tenemos que hacer es una dirección de proyección 2 que sea perpendicular a pi cuarta. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con eso? Nosotros tenemos aquí en la proyección cuarta nuestro plano colocado de punta. Pues si ahora miramos en esta dirección, lo que hacemos es ver el plano en verdadera magnitud. Todo lo que tengamos dentro de este plano, si yo lo miro en esta dirección exactamente, lo vamos a ver en verdadera magnitud. De tal manera que esa sería la proyección. Y una vez más, el 4 aquí también sería lo mismo. Es la misma dirección de proyección ortogonal a pi cuarta. Lo que pasa es que el procedimiento sería diferente porque pi cuarta lo tendría pues por aquí en algún sitio, ¿vale? Entonces, si yo tengo que llevarme esa dirección de proyección, que sea ortogonal a pi cuarta, lo que hago es decir, bueno, pues yo necesito esta dirección de proyección 2, que es perpendicular a este elemento, y vuelvo a llevarme aquí, en esta dirección perpendicular, tendré que tener P y F, que son los dos puntos que yo necesito llevarme para trabajar con esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora necesito colocarme otra vez otra
referencia para mis nuevas cotas. La voy a colocar en azul. Ahora mi bisagra es la cuarta. Lo que estoy buscando es cuáles son las cotas que salen de las cuartas. Y fijaros que esta cota va en esta dirección y me la tengo que llevar en esta dirección. De los dos puntos que yo tengo, el primer punto que me encuentro es F. Entonces voy a colocar mi referencia en F. Y voy a poner, a esta cota la voy a llamar C, para no meterme en más circunstancias. Y voy a mover esto un poquito para taparme la sombra. Mejor así, ¿vale? Un poquito mejor. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues en esta pareja de cotas, el delta de C entre P y F es este. Y lo que voy a hacer aquí es, como ha preguntado Alejandra, en cualquier posición donde a mí me dé la gana, yo coloco mi referencia, lo voy a colocar aquí, esta va a ser mi referencia de cotas, y yo sé que exactamente a la altura de la referencia tengo el punto F, y a un incremento de cotas, que es este de aquí, me llevo este incremento de cotas entre P y F, yo voy a tener el punto P. Y la cuestión es que la recta H que está colocada aquí de punta, aquí se va a ver de esta manera. De tal manera que esto va a ser H quinta, esto va a ser P quinta, esto va a ser F quinta, y yo tengo aquí esta F minúscula quinta. ¿Vale? De esa manera yo tengo ahí estas dos rectas que aquí tenían un ángulo aparente que yo no sabía cuál era y aquí tenían otro ángulo aparente que no es el real. Bueno, pues aquí estoy viendo el ángulo real que forman H y F y estoy viendo todo lo que tengo dentro de ese plano en verdadera magnitud. Y para poder colocar un plano en verdadera magnitud siempre tengo que hacer, a menos que el plano esté directamente ya proyectante, siempre tengo que hacer dos proyecciones. Una primera proyección para colocarlo proyectante y otra segunda proyección para colocarlo en verdadera magnitud. Insisto, os lo estoy contando un poquito por completitud, porque al final, si yo necesito ver cualquier cosa en un plano en verdadera magnitud, veremos dentro de un par de clases que la manera más cómoda de hacerlo es con un abatimiento, porque es un solo abatimiento y me ahorro muchísimo trabajo. Pero si por algún motivo en un examen me dicen coloca el plano entero en verdadera magnitud, pues lo puedo hacer así. ¿Alguna duda con esto? Repito, tenemos las cotas en azul. Voy a poner aquí este simbolito. Lo que estoy diciendo es que es la coordenada que sobresale de las cuartas, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que la cota C es perpendicular al plano de las cuartas, al plano proyección de las cuartas, ¿vale? Exactamente igual que sabemos que las zetas son perpendiculares al plano de proyección de las primas. Y esas son las dos cotas que tenemos que llevarnos. Las zetas en el primer cambio de plano para pasar a las cuartas y estas cs en el segundo cambio de proyección para pasar a las quintas. ¿Alguna duda? Vale, pues si no hay ninguna duda voy a borrar y vamos a ver el problema equivalente pero para la recta. Un segundo para hacer pantallazo y con esto borro. Vale, pues venga, borramos aquí. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ver el mismo problema pero para una recta y es qué tengo que hacer para colocar una recta primero en verdadera magnitud y segundo en posición favorable, que en este caso sería una recta de punta. Y fijaros que en el caso de las rectas es al revés. Si yo tengo una recta, primero la coloco en verdadera magnitud y luego la puedo colocar de punta, ¿vale? Yo tengo una recta cualquiera con su dirección de proyección definida. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a definirla por dos puntos, ¿vale? Entonces, veíamos el otro día que si yo quiero colocar esta recta en verdadera magnitud, tengo dos opciones. En primer lugar, o bien hago
una dirección de proyección 1 que sea ortogonal a R', o bien la hago que sea ortogonal a R segunda. Me da exactamente igual, ¿vale? En cualquiera de las circunstancias, si yo tengo aquí mi recta en el espacio, que es esta de aquí, y tengo sus dos proyecciones, tengo una proyección por un lado y otra proyección por otro lado, lo estoy viendo así, si yo proyecto en una dirección que sea perpendicular a R', lo que estoy haciendo es verla en verdadera magnitud, lo que estoy haciendo es tumbarla y viendo cuánto mide exactamente ese segmento, ¿vale? Y insisto, lo puedo hacer en las primas o lo puedo hacer en las segundas. A mí me gusta trabajar más en las primas porque me parece que se ve más claro, pues lo que llego es en perpendicular, hago la dirección de proyección 1. Y tienes aquí las dos líneas posibles. Y una vez más, la Z que sobresale aquí es esta Z de acá. Y lo que estás buscando es este delta de Z entre B y A. Colocas tu referencia de alturas y lo puedes poner todo lo cerca o lo lejos que a ti te dé la gana. Referencia de alturas. Y ahora, ¿qué decimos? Pues que la A cuarta está en la referencia de alturas y a este incremento de Z que tú tienes aquí, te lo llevas tienes B cuarta. Y esto te da tu R cuarta. Y de esa manera, tu R cuarta está en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque o bien R' es perpendicular a la dirección de proyección, o dicho de otra manera, R' es paralelo al plano de proyección de las cuartas, o bien, si lo hubiéramos seguido por el otro camino, R segunda sería paralelo al plano de proyección. Estoy mezclando las pis y los proyectantes, al plano de proyección de las cuartas. En un camino o en otro, yo ya he llegado ahí al tener esa recta en verdadera magnitud. ¿Vale? Y primer paso, lo coloco en verdadera magnitud. El segundo paso es decir, bueno, pues si yo ahora hago una proyección según una dirección de proyección 2, y esto lo voy a poner en el centro porque es lo mismo para ambos. Si yo hago una dirección de proyección, si la primera proyección la he hecho así, de tal manera que la recta está en verdadera magnitud en las cuartas, si yo hago una dirección de proyección que sea paralela a R cuarta, ¿vale? Esto me conduce a que R quinta sea igual a quinta y sea igual a B quinta, y eso quiere decir que esto lo tengo de punta. ¿Vale? En general, si solamente tengo una recta, pues colocarla de punta no tiene ningún misterio. Si yo tengo esta dirección de proyección 2, lo que estoy diciendo es que siguiendo esta dirección de proyección, pues A cuarta me va a quedar igual a R cuarta, a quinta, mejor dicho, me va a quedar igual a R quinta, joder, quinta, perdón, a R quinta y me va a quedar igual a B quinta. Normalmente en estos problemas necesitaré, una vez más, tendré aquí el vector normal, tendré mi referencia de cotas en este sentido, mi referencia de cotas en este sentido, y me tendré que llevar al recto del problema. Colocar una recta de punta sin nada más, pues no vale para mucho. Normalmente tendré otra recta u otro elemento con el cual tendré que estar trabajando para el cual sea útil haberlo colocado de punta. ¿Vale? Pero fijaros que el proceso es este. Yo tengo esta recta en el espacio, primero la proyecto aquí para poder verla así, y luego proyecto en la dirección de R cuarta para poder ver todos los puntos de R como un punto. Y veremos un poquito más adelante, no creo que lleguemos hoy, que en esta posición todos los problemas de distancia son automáticos. Si vosotros tenéis una recta de punta, ¿vale? La distancia a cualquier otro punto se ve aquí en verdadera magnitud, con lo cual todo problema de distancias es inmediato y automático cuando tengo colocado una recta de punta. Perdón. ¿Perdón? Sí, cuéntame. Es que no acabo de entender este segundo paso, el de la segunda proyección para convertirlo en una recta de punta. Vale, lo que voy a hacer es, en vez de trabajarte con una recta normal,
voy a trabajar con una recta que esté directamente en una posición particular. Es decir, vamos a empezar por una horizontal, ¿vale? Yo te doy esta horizontal. Prima y segunda. ¿Qué es efectos prácticos? Lo mismo que teníamos aquí. Aquí teníamos en el fondo, si tú le das la vuelta a la hoja y la miras desde aquí, las primas son horizontales y esto te queda inclinado como sea, ¿vale? Entonces es exactamente el mismo problema. La cuestión es que si tú ahora proyectas este problema desde cualquier dirección, pues lo proyectas desde esta dirección de acá, ¿con qué te encuentras? Pues que según esta dirección, pues todos los puntos de H están a la misma altura, de tal manera que tú tienes aquí una proyección H enésima que todos estos puntos están a la misma altura. Y si lo haces según esta dirección, pues también todos los puntos están a la misma altura. ¿Qué pasa si lo haces según esta dirección de acá? Pues que todos los puntos que tú puedas tener aquí, este punto A, este punto B, este punto C, están todos a la misma altura, A, B y C. Pero si proyectas en esta dirección, ¿dónde te tiene que quedar el punto A? Aquí. Y el punto B, también aquí. Y el punto C, también aquí. Y cuando cojas tu referencia de alturas para ver dónde te quedan, pues ¿qué te das cuenta? Que te quedan todos no solamente en la misma línea, sino en la misma altura. De tal manera que esto te queda A cuarta igual a B cuarta igual a C cuarta igual a todos los puntos de la recta H están a la misma altura. Dicho de otra manera, si tú coges esta recta de aquí, que es lo que tú tienes, esa horizontal, lo voy a colocar un poco más allá para que lo veas un poquito más horizontal. Si tú coges esta recta de aquí y ahora te planteas desde qué dirección tienes que mirar esta recta para ver todos los puntos de la recta como un solo punto, pues si tú coges esta recta y la miras desde cualquier dirección no los ves todos juntos, excepto si los miras desde esa dirección, en cuyo caso ves todos los puntos en la misma dirección, todos los puntos uno encima de otro. Pues es lo que estás haciendo aquí. Estás mirando desde esta dirección y al hacer eso, todos los puntos te quedan colocados uno encima del otro. ¿Visto? Sí, esto sí, pero me acaba de surgir otra duda. Entonces, ¿para qué queremos convertirla en verdadera magnitud y luego Porque hacerla? necesitas que primero esté en verdadera magnitud para que eso funcione. Fíjate que si tu recta R no está en verdadera magnitud, olvídate de esto. Quédate simplemente con R segunda y R'. Si tú ahora proyectas en la dirección de R', ¿vale? Tu recta la tienes colocada así. Si tú ahora proyectas en la dirección de R', lo que sucede es que efectivamente A, B, C, etcétera, están todos en la misma línea, pero están a distintas alturas. Entonces, al proyectarlo así, la recta te va a quedar así. No se va a ver como una punta, no se va a ver de punta, se va a ver simplemente como una recta colocada encima de R'. Para Vale, poder asegurar que te queden todos los puntos encima, tienes que estar en una vista en la que todos los puntos tengan la misma cota en la otra vista, en la otra proyección. ¿Vale? vale, muchas gracias. Nada, a eso estamos. ¿Alguna duda más? Sí, Fundamental que entendáis esto. Esta es la parte, esto es súper importante para resolver muchos problemas más adelante. Dime. es que yo me he quedado cuando sacas R cuarta ¿Sí? y haces la segunda dirección de proyección, Sí. ¿qué haces? O sea, ¿cómo colocas Vale. A quinta, R quinta y B quinta? Tú lo que tienes es que tienes esta recta que ya está colocada aquí encima. Y ahora lo único que dices es, bueno, pues si ahora proyectas según esa dirección, te quedan A quinta, R quinta y V quinta de punta. ¿Dónde coloques tú esto? Pues colocas la referencia donde a ti te dé la gana y colocas todos los puntos aquí. La idea es, si solamente estás trabajando con una recta, esto es trivial, porque lo único que estás diciendo es, coges estos puntos y hay un punto que se corresponde con esa recta de punta. Si ahora tuvieras aquí otro punto B y C, y otro punto B y C, y otro punto B y C, y otro punto B y C, esto tendría un poquito más de sentido porque tendrías que andarte llevando las cotas de todos esos puntos para poder colocarlos, ¿vale? Vale, Pero si es simplemente una recta, pues donde tú quieras, alineado con esto, lo que estás diciendo es esto, donde yo quiera, pues lo coloco y ahí tengo mi recta colocada de punta. ¿Vale? vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué significa el circulito ese con la L? Es que no me he enterado de eso. El circulito con O la... sea, cuando en A quinta, R quinta y B quinta. Vale, lo que estoy intentando colocar aquí, esta es una simbología de vectores. No sé si estáis acostumbrados a ella. La idea es que tú tienes un vector que es como una lanza de caballería, ¿vale? Entonces este es un vector y cuando lo estás mirando desde arriba, lo ves así, y creo que cuando lo estás mirando desde abajo la terminología es esta.
Entonces es vale. para indicar si estás mirando el vector en una dirección o en otra. Lo que estoy diciendo aquí es que para la vista de las primas, el vector normal al plano es este que yo tengo en azul, ¿vale? Que aquí lo veo así y aquí lo veo así, ¿vale? Vale. Venga. ¿Alguna duda más? Vale, pues esto es los cambios de plano para colocar rectas y planos en posiciones favorables. Insisto, vamos a ver toda una serie de problemas. Vamos a ver al final del todo una serie de problemas en los cuales necesitaré colocarme los planos proyectantes. Es decir, voy a tener que colocarme una recta de punta sí o sí. Y no hay otra manera de resolver el problema. Así que esto tenemos que saber hacerlo. Y vamos a ver entre medias una serie de problemas cuya resolución tiene dos metodologías. Una de las cuales no necesito hacer ningún cambio de plano, pero para qué os voy a negar, es un fregado del 15, y otra en la cual simplemente coloco el problema en posición favorable y entonces la resolución es trivial. Y todo el trabajo que llevo delante es simplemente este proceso de hacerme los cambios de plano. Entonces necesitáis estar familiarizados con este proceso, porque si no, pues no vais a ningún lado. Venga, vamos a pasar a lo siguiente, si no hay más dudas. Y vamos a hablar de otras rectas notables del plano. De momento hemos estado hablando de las horizontales y las frontales, y ahora vamos a hablar de las rectas de, máxima condición angular. Esto se suele llamar rectas de máxima pendiente o de máxima inclinación o de máxima... Eso es absolutos absurdos. Yo recuerdo que desde mi punto de vista todas las proyecciones son idénticas, entonces yo simplemente voy a hablar de la recta de máxima pendiente con respecto a la proyección prima o respecto a la proyección segunda o respecto a la proyección tercera, y no tiene ningún sentido ponerle un nombre propio a unas o a otras, porque en el fondo, pues qué más da, lo único que tendría que hacer es renombrar y me quedaría lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner que este sea mi plano de proyección, ¿vale? Yo tengo este plano de proyección que puede ser el plano de las primas, el plano de las segundas o el que a mí me dé la gana. Y en este plano de proyección yo tengo una horizontal de plano, esta horizontal de aquí, y tengo un plano, el que sea, ¿vale? Este plano piso 1. Y este plano piso 1 vamos a fijarnos dentro de ellos en este punto P que pertenece al plano, ¿vale? Y ahora nos hacemos dos preguntas. Tenemos este punto P, tenemos esta proyección del punto P que me dará, por ejemplo, este P', suponiendo que sea una horizontal, me da igual, puede ser pi segunda, pi tercera o lo que sea, la proyección que yo quiera. Esto está por detrás, así que lo vamos a poner en discontinuo. Y ahora lo que nos preguntamos es dos cosas. Primero, ¿cuál es el ángulo que forma el plano pi con el plano de proyección? ¿Y cuál es la recta de todas las rectas del plano? ¿Cuál es la que forma el mayor ángulo? Si nosotros nos fijamos esto y lo miramos desde una dirección de proyección en esta dirección, es decir, lo que vamos a hacer es poner aquí un ojito y decir, venga, ¿qué pinta tiene esto desde aquí? Pues lo que nos damos cuenta es que el plano pi de proyección me queda así, el plano pi sub 1 me queda así, la recta h me queda colocada aquí de punta, y yo tendría aquí mi punto P en el espacio con su proyección P', ¿vale? Y fijaros lo que os estaba diciendo, que como estoy trabajando en diédrico, todo lo que no tenga proyecciones primas son elementos en el espacio. Debería ponerlo entre paréntesis, pero para simplificar la nomenclatura simplemente lo dejo sin nada. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el ángulo que estoy buscando sería este ángulo de aquí, alfa. Entonces, lo que voy a hacer es voy a fijarme en distintas rectas. Voy a fijarme en distintas rectas y no voy a colocar este color porque esto es mi vieja frontal. Lo voy a hacer en rojo mismo. No, rojo es normal. Naranja. Voy a coger distintas rectas y voy a decir, bueno, pues dado esta recta R en el espacio, su proyección sería
esta R', y yo tendría aquí un ángulo alfa sub R. Y voy a preguntarme qué puedo decir yo acerca de la recta que tenga el mayor alfa. El alfa sub R más grande posible será el mismo alfa que tenga el plano. Entonces, si yo me pinto esto otra vez más, yo aquí lo que tengo es que tengo una recta con su P en el espacio, su P', tengo este punto R, y yo lo que digo es, bueno, pues yo voy a tener aquí este punto R con su R en el espacio y su R'. Yo voy a tener este triángulo. Y si yo voy moviendo este punto R para acá, pues yo voy obteniendo distintos triángulos en las que la recta, la distancia R', pues va siendo menor o mayor. ¿Cuál es el triángulo que hace que ese alfa sub R sea el más grande posible? Pues es el triángulo que hace que la distancia R' sea la menor posible. Si yo cojo esta distancia de aquí R' y cojo el punto más cercano, ese punto M, fijaros que yo aquí tengo en el espacio esta recta M con su proyección M', y esa va a ser necesariamente la recta de máxima condición angular. Si en vez de coger la más cercana cojo una un poquito más allá, esta distancia es un poco más grande y por lo tanto el ángulo será un poco más pequeño. Si lo cojo en la otra dirección, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que os dais cuenta es que esta recta de máxima condición angular que yo tengo aquí, en primer lugar, aquí yo tengo que la recta h coincide con su h' en este caso, ¿vale? Estoy diciendo que h es igual a h'. Tenemos dos conclusiones que yo puedo extraer de aquí. En primer lugar, en el plano de las primas nos damos cuenta que M' me queda perpendicular a H', ¿vale? Para que esta distancia sea la mínima, entonces eso quiere decir que esta distancia tiene que ser la mínima, por lo tanto el punto M tiene que ser el más cercano, tiene que ser el pie de la perpendicular y por lo tanto ese punto, esa distancia tiene que ser perpendicular. Y además nos podemos fijar en el espacio y nos damos cuenta que este ángulo de aquí, que forma entre H en el espacio y M en el espacio, también es ortogonal. De tal manera que la recta M me queda perpendicular en el espacio, no solamente en su proyección, a la recta H. ¿Vale? Entendido el concepto aquí, la recta de máxima condición angular que forma el ángulo mayor con respecto a, perteneciente a un plano con respecto a un plano de proyección, es la recta que perteneciendo al plano es ortogonal a la horizontal. Y eso es una definición. Defino la recta de máxima condición angular como la recta que pertenece al plano y es ortogonal a, por ejemplo, una horizontal. Y de esa manera tengo la recta que forma una máxima condición angular con el plano horizontal. ¿Vale? Y este ángulo de aquí es el ángulo alfa. De tal manera que esa recta me permite determinar no solamente determinar cuál es la recta de máxima condición angular, sino determinar literalmente cuál es el ángulo que forma el plano con el plano de proyección. ¿Alguna duda de momento? Vale, pues esta es mi figurita de análisis. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar con este tipo de rectas. Estas rectas de máxima condición angular tienen una grafía determinada, de tal manera que al final yo tengo distintos tipos de rectas y yo voy a tener o bien esto o bien esto, ¿vale? Entonces, la recta de máxima condición angular, lo que estamos diciendo es, vamos a ponerle dos rayitas en la proyección en la que sea máxima condición angular, de tal manera que esta es con respecto al plano horizontal y esta, o el plano de las primas, mejor dicho, y esta va a ser con respecto al plano de las segundas, ¿vale?
¿Dónde tengo las dos rayitas? Si tengo las dos rayitas en la proyección prima, es la recta de máxima condición angular con respecto al plano de las primas. Si tengo las dos rayitas en las segundas, eso quiere decir que forma la máxima condición angular con respecto a las segundas. De tal manera que si tengo las dos rayitas en las M', entonces lo que estoy diciendo es que M' es perpendicular a H', y si tengo las dos rayitas en M segunda, pues eso quiere decir que M segunda va a ser perpendicular a F segunda. ¿Vale? Es completamente equivalente, pero en vez de en el plano de las primas, pues va a ser en el plano de las segundas. ¿Alguna duda de momento? De momento lo único que estoy contando es definición y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con estos elementos. ¿Alguna duda? Vale, pues las rectas de máxima condición angular tienen la grandísima ventaja que me definen un plano simplemente con una recta. ¿Por qué? Primera cuestión, antes de eso, ¿esta proyección está definida? La proyección esta que yo tengo aquí entre M segunda y M', ¿está definida? No, no. ¿Y ahora? Sí. Vale, importante, siempre, necesito tener la dirección de proyección. Si no tengo la dirección de proyección, estoy haciendo el canelo. Necesito tener una segunda prima que me defina cuál es la dirección de proyección. Entonces, lo que os decía es una recta de máxima condición angular define al plano sin necesidad de dar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque yo he dicho que M' va a tener que ser siempre perpendicular a H'. ¿Cierto? Y además, yo sé que H segunda va a ser perpendicular a la dirección de proyección. Pues fijaros que yo ya he sacado otra recta del plano. Con lo cual, con esto, yo ya tengo definido mi plano de la manera habitual con dos rectas. Y lo único de lo que he partido es de una recta de máxima condición angular y la dirección de proyección. Entonces, fijaros que de esta manera yo ya tengo el plano definido completamente sin necesidad de dar más información que una sola recta. Entonces, pues todo lo que sea economía de pintura, pues mejor. Exactamente igual, si yo aquí tengo definida la dirección de proyección, tengo aquí a segunda prima. Adrián, tienes el micro abierto, no sé si se ha puesto sin querer. Si yo tengo esa dirección de proyección, una vez más, la de recta es de máxima condición angular en las segundas y por lo tanto yo puedo decir, qué pardo se ve, que esto es F segunda en perpendicular y en perpendicular a la dirección de proyección tengo F'. Y tengo el plano definido sin necesidad de hacer nada más. ¿Vale? Fijaros que también me pueden dar la recta de máxima condición angular en las proyecciones terceras, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, si a mí me dieran, me dan esta recta en esta proyección y me dan aquí, me dicen que esto es M tercera y me ponen las dos rayitas en M tercera y aquí me dan M segunda y la dirección de proyección, pues es exactamente lo mismo. La recta de perfil tercera tendrá que ser perpendicular y la recta de perfil segunda tiene que quedar perpendicular a la dirección de proyección. Así que, pues me da exactamente igual. En las primas, segundas, terceras, cuartas, quintas, lo que nos dé la gana, la recta de máxima condición angular define el plano de manera unívoca. ¿Vale? ¿Alguna duda adicional con esto? Vale, pues entonces vamos a hacer ahora una tablita de ejercicios para familiarizarnos con estas rectas de máxima pendiente y trabajar con ellas. ¿Vale? Entonces borro por aquí, borro por acá. Y vamos a hacer primero unos cuantos ejercicios de determinación de las rectas de máxima condición angular. Es decir, me dan el plano y me piden las rectas de máxima condición angular. Y luego vamos a probablemente pasar a lo siguiente. Venga, entonces, pongamos que me dan un plano por lo más favorable posible, que es me dan un H segunda y un H', y me dan el F segunda y un F'. ¿Vale? Y ahora me piden, pues por este punto P,
tengo el plano definido por, lo hago en negro, ¿vale? No me lo perdonáis, por H y por F, y me piden la recta de máxima condición angular con respecto al plano de las primas por P. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Venga, ¿nadie se tira a la piscina? ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, pues si yo tengo una recta de máxima condición angular con respecto a las primas, lo único que sé yo de esta recta es que M' es perpendicular a H'. ¿Vale? Y la otra cosa que sé es que M pertenece al plano. ¿Somos capaces de sacar esto? Además, me están diciendo en este caso que P pertenece, ¿vale? Por lo cual tengo un dato extra. Si no, la podría colocar donde yo quisiera. ¿Puedo hacer esto? Sí. Fijaros que lo único que tengo que decir es, bueno, pues si yo hago esta recta, M' perpendicular a H', eso me da aquí este punto 1', y yo puedo sacarme M segunda, ¿no? La única criterio que tengo que tener yo es que esta M, que tiene una condición de máxima condición angular con respecto al plano de las primas, pues tiene que ser perpendicular a H' y tiene que pertenecer al plano. Y la pertenencia al plano la hago como siempre. Su intersección aparente con F tiene que ser una intersección real para que pertenezca al plano y de esa manera me saco esa otra proyección. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues me tomaré el silencio absoluto como que lo estáis entendiendo todo. Pongamos que además de esto quiero la máxima condición angular con respecto al plano de las segundas. Y a esta la voy a llamar A. A es la recta de máxima condición angular con respecto al plano de las segundas. ¿Vale? Al plano de proyección de las segundas. ¿Qué tendría que hacer? Pues más de lo mismo. Esta sería A segunda. La recta de máxima condición angular con respecto al plano de las segundas tiene que ser A segunda, ha de ser ortogonal a F segunda. Y además A tiene que pertenecer al plano. ¿Sí? Pues si A tiene que pertenecer al plano, tengo este punto 2, segunda, que pertenece a F, 2', A'. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues insisto, me lo tomaré como que todo está claro. Entonces, fijaros que este problema... Dime. ¿Para qué hemos hecho esto último? Lo de la recta A. La recta A es la recta de máxima condición angular con respecto al plano de las segundas. Entonces, imagínate que me pueden preguntar esta recta M o me pueden preguntar por esta recta A. A efectos prácticos, pues son dos problemas distintos, equivalentes. ¿Vale? Ah, vale, gracias. Vamos a ver un poquito más adelante, que es la parte de la gracia que tengamos aquí, que la recta normal al plano, voy a ir adelantando un poquito contenidos, la recta normal al plano, primero, la recta normal no pertenece al plano, obviamente. Yo lo que estoy diciendo aquí es que si yo tengo un plano pi, yo tengo esa recta de ahí que es perpendicular al plano. Bueno, pues la cuestión es que la recta perpendicular al plano tiene que ser perpendicular a todas las rectas del plano, incluyendo las horizontales, incluyendo las frontales e incluyendo la recta normal. ¿Vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando tú tengas esta recta normal, tú vas a tener aquí tu horizontal de plano y tu recta normal se va a ver perpendicular a esa recta horizontal del plano. Entonces, la recta
normal al plano y la recta de máxima condición angular con respecto al plano prima en la proyección prima, se va a ver uno encima de otro. Si tú coges esta recta, que es la recta M, es la recta de máxima condición angular, cuando ponga la cámara bien, la recta normal al plano, que es este palillo, a ti se te va a ver colocada encima de la recta M'. Y lo mismo me va a pasar con la recta, en este caso A, en las segundas. De tal manera que si yo quiero determinar la recta normal al plano, al final lo que voy a decir es que esto es N' y esto es N segunda. El propio proceso de determinar las rectas de máxima condición angular con respecto a ambos están relacionados necesariamente con la determinación de la recta normal al plano. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ir operando con esto. Pero Y una las cosa, rectas normal al plano van a ser fundamentales para poder hacer cualquier problema de distancias, reflexiones, etcétera. Dime. la recta normal al plano en este caso es recta normal al plano que pase por P, ¿no? Claro, tienes infinitas rectas Vale. normales al plano y al final, pues en este caso, decides hacer la que pasa por P para, pues, por coger cualquier otra. Si coges cualquier recta paralela, pues acabas llegando a una recta normal al plano que sea paralela. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo he entendido lo que has hecho con la cosa esa transparente. He entendido por qué M coincide con N, pero, o sea, que lo veo pero no lo entiendo, por así decirlo. Vale, vamos a ver. Hay una cuestión es, mira esto al revés. Tú fíjate en esta recta y fíjate en el plano normal. Tú tienes una recta y un plano normal. Esta recta ahora mismo te la tengo inclinada, es decir, esta altura de aquí es mayor que esta altura de aquí. No lo acabas, te lo voy a poner un poquito así con paralaje para que lo veas. Esta recta no está paralela al plano de proyección. Sin embargo, si te coloco la recta horizontal, esa recta de ahí está horizontal, como la que tienes ahí, entonces el plano de todas las rectas que son perpendiculares a ellas lo ves proyectante. Es una cuestión una propiedad de la perpendicularidad. Entonces, eso quiere decir que si tú tienes una recta que es una horizontal, que es esta de aquí, todas las rectas perpendiculares a ellas las ves colocadas dentro del mismo plano proyectante. Entonces, en este caso, tú lo que tienes es, tienes esa horizontal de plano y tienes que tanto la recta normal al plano, que es esta de aquí, como la recta de máxima condición angular, que es esta de acá, las ves colocadas una encima de otra. Para cualquier plano que contenga a esa horizontal, la normal al plano y la recta de máxima condición angular se ven colocadas una encima de la otra. ¿Vale? Eso es un poco la razón intuitiva. Si yo te coloco esto de aquí, tú tienes esta horizontal, para todos los planos que tengan esta misma horizontal, fíjate que la normal y la recta de máxima condición angular se ven una encima de otra, porque al girar esto, al ir viendo todas las rectas perpendiculares a esta horizontal, pues efectivamente todas ellas me caen una encima de la otra. ¿Vale? Esa es un poco la razón intuitiva de por qué está pasando eso. ¿Visto un poco? Entonces, Vale, después sí. de un rato, al final lo que acabas diciendo es, acabas llegando a una serie de proyección, de conclusiones. La recta de máxima condición angular con respecto al plano de las primas me tiene que dar perpendicular a H' y perteneciente al plano. La recta de máxima condición angular con respecto al plano de las segundas me tiene que quedar A segunda perpendicular a F segunda y tiene que pertenecer al plano. La normal prima tiene que ser ortogonal a H' y la normal segunda tiene que ser ortogonal a F segunda. Y esto, pues te lo acabas aprendiendo y acabas empleando esta idea y esta información para poder trabajar con los... Esto es una H'. ¿Vale? Esto son propiedades. Puedes utilizar la maqueta para comprobarlo y entender qué es lo que está pasando ahí, pero al final son propiedades y lo malo es que la normal con BlueTAC pues se mueve un poco como quiere, pero vamos, el efecto es ese y entonces tú al final te tienes que quedar con esto, esto y esto. Recta de máxima condición angular, perpendicular a la recta paralela al plano y perteneciente al plano inclinado, la normal pues perpendicular a H', perpendicular a F segunda y también obviamente pues si lo hiciéramos, que normalmente pues para qué, pero lo puedes hacer, N tercera tiene que ser ortogonal a la recta de perfil tercera. ¿Vale? Y lo mismo para cualquier recta que sea paralela a un plano de proyección, pues la normal se va a ver perpendicular a ella. ¿Viste un poco? ¿Alguna duda?
Venga, pues visto esto, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de determinación de rectas de máxima condición angular o de determinación de elementos de plano, conocido la recta de máxima condición angular. ¿Vale? Venga. ¿Alguna duda más? ¿O puedo borrar ya? A la de 1, a la de 2, a la de 3. Pues borro. Me voy a dejar la figurita de análisis porque es más o menos útil. Entonces, fijaros que cuando me dan una recta de máxima condición angular, en el fondo me están dando un plano. Esos son condiciones equivalentes. Es decir, si a mí me dan m segunda, m', m es equivalente a darme un plano pi. ¿Vale? Exactamente igual. Entonces, ahora os digo, venga, yo tengo aquí p segunda, os digo que p pertenece a pi y os digo cómo saco yo p'. Contadme, ¿qué puedo hacer aquí? Perdón, una cosa. M y M' segunda, ¿qué eran? Es que se me ha cortado. Es la recta de máxima condición angular con respecto al plano de las segundas. Y lo que te digo es que m define el plano. Entonces yo te doy aquí estas dos rayitas, te estoy dando una recta en el espacio, te estoy dando la dirección de proyección y te estoy diciendo, esta recta define un plano. ¿Cómo? Por máxima condición angular. ¿Vale? Y ahora te estoy diciendo, determina la otra proyección del punto P que pertenece a ese plano. Pues podemos hacer una recta perpendicular a m segunda que pase por p segunda y a partir de ahí ¿Y esa recta qué será? la recta de máxima No, condición angular respecto a no, pi la recta segunda. de máxima condición angular es esta. La Ah, normal. sí, perdón, la normal. No, la frontal, a la tercera va la vencida. Si tú haces una normal por p segunda a esta recta de aquí, tú sabes que en este caso, esta m segunda, la frontal es perpendicular. Tienes este punto 1 segunda y este será el punto 1'. ¿Y cómo es la frontal? Pues perpendicular a la dirección de proyección. Por lo tanto, tienes f'. Y eso te permite determinar f'. ¿Viste esa idea? Siempre sabemos que si es la recta de máxima condición angular está en las segundas, pues entonces necesariamente f segunda es perpendicular y podemos utilizar ideas de pertenencia para sacarnos la otra proyección. ¿Vale? Mismo problema, pero ahora la recta M es de máxima condición angular con respecto al plano de las primas. ¿Qué podemos hacer para sacarnos este problema? Lo mismo pero con la horizontal. Pero entonces, venga, ahora sí que te voy a pedir que me digas un paso a paso de qué es lo que hay que hacer. No procedimiento, sino paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Primero, ¿qué tengo que trazar? ¿H' o H segunda? H segunda, ¿no? ¿Y qué conozco de H segunda? Que es horizontal, o sea, que es... Perpendicular a la dirección de proyección Sí. porque es horizontal, efectivamente. ¿Y con eso qué hago? Pues te calculas el punto 1 y a partir de ahí lo bajas. ¿Y ahora cómo determino H'? Es perpendicular a M. ¿Oí llorar a mi bebé o no? Que está hoy sin guardería. Que va, que va. Perfecto. ¿Vista la idea? De una manera o de otra, fijaros que si yo conozco una recta de máxima condición angular, tengo perfectamente definido, sin necesidad de hacer nada más, cualquier punto que pertenezca a la figura. Yo puedo operar sin necesidad de hacer nada más y sacarme otra horizontal de plano que pase por cualquier punto que a mí me dé la gana. ¿Alguien no ha seguido esto? ¿Alguien tiene algún problema para visualizar esto que estamos diciendo? Yo es que no he visto cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. ¿Dónde están las dos rayitas? Ah, vale. Aquí las dos rayitas están en la proyección segunda,
por lo tanto, esta M es perpendicular a F segunda, aquí las dos rayitas están abajo, por lo tanto, M' es perpendicular a H'. Cuidado con la grafía, es importante. Al final, es que es una manera muy compacta. En vez de daros un plano, en vez de tener que daros dos rectas y dos rectas en esta otra dirección, lo único que tengo que hacer es daros dos rectas, una dirección de proyección y poner dos rayitas. Y de esa manera tengo definido un plano de la misma forma y es muchísimo más cómodo. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda más? Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio extra relacionado con esto antes de volver y seguir trabajando con las normales. Vale, entonces vamos a trabajar con... Vamos a poner que tenemos aquí esta recta R segunda con su R'. Y vamos a poner que tenemos aquí esta recta, que intento que pasen por el mismo sitio. S', ¿vale? Y ahora os digo, la recta R pertenece a un plano alfa y la recta S pertenece a un plano beta. Y os pregunto por la recta Y, que es la intersección de R con S. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Conozco algún punto de esa intersección? Sí, donde se cortan, ¿no? Fijaros que me han dicho que el punto de intersección aparente es un punto de intersección real, ¿vale? Y por lo tanto, este punto y su 1, segunda y su 1', es parte de la intersección. No necesitaría hacer nada más. ¿Correcto? ¿Qué más podemos hacer? Pues fijaros que si yo determino cualquier otro punto de intersección, tengo el problema resuelto. Pues lo único que voy a hacer es voy a colocarme una horizontal en cada plano alfa y beta, pero las voy a colocar a la misma altura. De tal manera que yo voy a decir, bueno, pues yo voy a hacer aquí una horizontal. Esta es una horizontal por alfa segunda. Y exactamente encima voy a colocar esta horizontal por beta segunda. ¿Vale? La horizontal en alfa pertenece a la recta R, por lo tanto, aquí tendremos este punto 1. Ah, no, en R. ¿Ves? Cuidado con confiarse. Ese punto 1 pertenece a la recta R. ¿Vale? Porque como R pertenece a alfa y 1 pertenece a la horizontal por alfa, pues ese punto 1 pertenece a la recta R. Y la horizontal por alfa tiene que ser normal a R' porque R es la recta de máxima condición angular del plano alfa en la proyección prima. ¿Sí? Exactamente igual, yo tendré aquí un punto 2. Perdona. Lo he hecho al revés, ¿verdad? Sí, lo he hecho al revés. A ver, este es en ese, lo había hecho, originalmente lo había hecho bien, pero con el coñazo. Vale. 1 para la de beta, ¿vale? Y esto está colocado aquí y pertenece a la recta S. Este es 1' y esta es la en perpendicular, que vamos a hacerlo un poquito más perpendicular,
tengo aquí esta h de beta, porque el punto 1, vamos a escribirlo, 1 pertenece a S y por lo tanto también 1 pertenece a la h del punto beta. Y 2 pertenece a R y 2 pertenece a la h del punto alfa. ¿Vale? Ahora sí. Gracias por el aviso. ¿Se distinguen los dos azules o estoy haciendo el tonto? Sí, se distinguen un poco, ¿no? Más o menos. Sí, un Bueno, poco. el punto 2 entonces pertenece a R y ahora sí me lo bajo para acá y este sería el punto 2'. Y como sé que R es la recta de máxima condición angular, pues entonces perpendicular aquí yo tendré la H alfa prima y eso me determina este punto de intersección I sub 2', I sub 2 segunda, y por lo tanto esta recta I que me estaban pidiendo será esta recta de acá y será esta recta de acá. ¿Vista la idea? Una cosa, Dime. ¿lo podríamos hacer también con intersección recta plano? Vale, ¿qué recta quieres intersectar con qué plano? O sea, te tendrías que crear, claro, te tendrías que crear otra recta, ¿no? Claro. Fíjate que en el momento en el que tú tengas, tú dices, vale, necesito otra recta del plano. Vale, pues te coges una cualquiera. Por ejemplo, coges el punto 1 y haces esta horizontal y ahora ya tienes tu plano beta definido por S y H y esta otra definida por S y H. Si calculas la intersección con R, ¿qué te va a dar? El punto 1 que ya conoces. Entonces necesitas determinarte otra recta del plano alfa. Pues haces la del punto 2. Dado que tienes que sacarte dos rectas adicionales, coño, pues sácatelas a la misma altura y directamente la intersección te sale automática. ¿Vale? ¿Viste esa idea? Sí, sí. Vale, perfecto. ¿Alguna duda más? Sí, una cosa, y sub 2 segunda, Sí. ¿cómo lo has sacado? Sé que tiene que pertenecer tanto a H alfa como a H beta. Pues la subes hasta H alfa y H Ah, beta. vale. Sí. ¿Vale? Me queda casi alineado con la dirección de proyección un poquito, entonces queda un poquito feo. De hecho, es que esto me lo lleva muy... Esto me ha quedado más así que otra cosa, pero bueno, punto gordo, ¿vale? El problema es que, o sea, si vierais lo revirado que estoy con la silla que tengo para acceder a esta pizarra, me perdonaríais un poco más los errores de trazado. ¿Alguna duda más? Sí, perdona. Dime. ¿La I es la intersección entre los planos alfa y beta o entre las rectas R y S? Depende, ¿la I mayúscula o la I minúscula? La I minúscula. La I minúscula es la intersección entre los dos planos. La intersección entre las dos rectas me la habían dado. Es este punto I sub 1. ¿Vale? Ah, vale, es que como en la derecha ponía que la I era la intersección entre las rectas. Tienes toda la razón del mundo. Gracias por avisar. Esto pretendía ser esto. ¿Vale? Avisarme cuando haga una gilipollez de estas, coño, que yo también fallo. Esto es lo que estamos buscando. La intersección entre alfa y beta, los dos planos. Muchas gracias. ¿Alguna más? Venga, otro problema. Hacemos uno más y pasamos a lo siguiente. Bueno, uno o dos más, depende de cómo me vea de ganas. Para evitar volver a liarla, me los voy a colocar en dos colores distintos y voy a coger y voy a decir, venga, esta es R segunda con su R', dirección de proyección. Esta es S segunda con su S', dirección de proyección. Y ahora vamos a resolver ese problema. ¿Vale? Es el mismo problema de antes, pero yo ya no tengo un punto de intersección aparente.
De tal manera que necesito resolver el problema 2 veces. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues operar de la misma manera que hemos operado antes. Yo voy a volver y voy a decir, bueno, pues yo voy a colocar 2. Ahora podemos hacer como decía vuestro compañero, puedo hacer el primero de la misma manera y como luego voy a necesitar otra intersección, pues puedo operar con intersección recta plana, pero vamos a ver que quizá no sea lo más cómodo. Venga, yo digo, aquí voy a coger una horizontal de beta y colocado encima voy a colocar una horizontal de alfa. Y las voy a colocar en el punto de intersección aparente, pues porque me parece que de esa manera es más cómodo. De tal manera que tengo un punto 1 que va a pertenecer a R y voy a tener un punto 2 que va a pertenecer a S. ¿Vale? Si ahora me bajo esto, tengo que el punto 1 pertenece a R y el punto 2 pertenece a S. Pues este será el punto 2' y este será el punto 1'. ¿Vale? Y otra vez más, exactamente igual que antes, por el punto 2 yo sé que voy a tener en perpendicular esta horizontal a beta' y en perpendicular aquí voy a tener esta horizontal a alfa'. Y de esa manera llego aquí a este punto y su 1' que me puedo subir hasta este y su 1 segunda. ¿Correcto? ¿Alguna duda sobre esto primero que he hecho? Vale. Y ahora la pregunta es, ¿qué más puedo hacer? Pues puedo o repetir el proceso con otra pareja de horizontales o ahora sí tengo el plano definido, el plano 1 o el alfa, mejor dicho, definido por 2 rectas, tengo el beta definido por 2 rectas, pues me puedo dedicar a determinar intersección recta plano. Puedo determinar la intersección de la recta S con el plano, por ejemplo, y utilizar eso para resolver. ¿Vale? A gusto del consumidor. ¿Alguna preferencia? ¿Alguien prefiere que lo haga de una manera o de otra o simplemente hago 2 puntos extras y listo? No, yo lo que te quiero decir es que puedes usar otros, o sea, que no sean tan parecidos los azules, es que... Vale, te lo compro. En vez de hacerlo en azul... Bueno, vale, a partir de ahora lo hago con otro color, ¿vale? Lo voy a hacer en rosa. Voy a hacer otra horizontal y lo que voy a decir es que voy a volver a hacer... Voy a hacerlo por 2 puntos extra. Me voy a venir aquí y voy a decir, en otra pareja de puntos voy a colocar otra horizontal. La voy a llamar esta vez horizontal por S, para que quede claro que así está más claro que es lo que estamos haciendo. Y aquí en el mismo sitio voy a colocar exactamente encima otra horizontal por R. Segunda. ¿Vale? De tal manera que esta horizontal por S pasa por este punto S, segunda, que pertenece a S', y esta horizontal por R pasa por este punto R', segunda y prima. ¿Vale? Y ahora, una vez más, la normal, la horizontal por S tiene que ser perpendicular a S'. Otra vez perpendicular, me queda H segunda su S. Y la normal por R me tiene que quedar perpendicular a R', H, R'. Y esto me da aquí este I sub 2', y sub 2 segunda. ¿Vale? Mismo proceso, lo puedo repetir varias veces, no tiene mayor problema. ¿Vale? ¿Alguna duda por aquí? Se ve un poco mejor con otros colores, ¿no? Sí.
¿Nadie tiene dudas? ¿Hacemos otro ejercicio? El problema que tiene es que normalmente esto os dejaría trabajar un poquito a vosotros a ver cómo vais, pero claro, estando aquí online, pues no puedo saber realmente cómo estáis trabajando. Simplemente quiero que veáis que la determinación, trabajar con planos, con sus proyecciones, pues con sus rectas de máxima condición angular, no tiene nada de particular. Puedo trabajar con ellas exactamente de la misma manera. Pero es muy desconcertante porque está la niña llorando y aunque vosotros no lo digáis, yo sí, y es estar trabajando con un bebé llorando todo el rato, es un poco mosqueante. Mirad, habitualmente en estas clases os hago como 12 ejercicios, todos iguales, de simplemente de estar trabajando con rectas de máxima condición angular, pero creo que más o menos el concepto lo habéis tenido. Vamos a hacer otra vez otra intersección recta plano, la última de todas, y lo vamos a hacer en la posición más extraña posible o la condición más extraña posible. Y ya con eso pasamos a lo siguiente. Tengo aquí R', R segunda, y vamos a colocar aquí esto de aquí con esta dirección de proyección. Y vamos a coger aquí esta recta S segunda con su S'. La voy a poner un poquito más inclinadas para que no las perpendiculares no sean iguales. Y tengo aquí S', ¿vale? De tal manera que la intersección aparente no es una intersección real. Y vamos a asegurarnos de esto llevándonos la dirección de proyección. Sí, vamos a decir que la dirección de proyección es esta, ¿vale? Y así no tenemos duda ninguna de que esas rectas no se intersecan. Y la recta S es una recta de máxima condición angular en el plano de las primas. Venga, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer aquí? Fijaros que en este caso tenemos los planos dados por dos rectas de condición angular diferentes. Tengo una distinta en cada plano, ¿vale? Entonces fijaros que yo aquí tengo un punto de intersección aparente, que es este punto A' a segunda, que se corresponde aquí con este B segunda, B'. Esa es la dirección de los dos planos. Entonces, en este caso, yo ya no tengo la idea de que las horizontales de plano son triviales en cada uno de estos. Pero aunque no sean triviales y tenga que trabajar un poquito para determinarlas, yo sigo pudiendo determinar horizontales de plano y sigo pudiendo determinar frontales de plano. La única diferencia es que las necesito hacer trabajando un poquito más, ¿vale? Entonces, vayamos por partes. ¿Dónde tengo yo, o sea, en cuál de los dos planos puedo determinar yo la horizontal de manera más cómoda? ¿En el negro o en el morado? Bueno, pues fijaros que como yo tengo la recta de máxima condición angular aquí con respecto a la recta S, yo sé que la horizontal de plano aquí me queda perpendicular. Esta es la horizontal de beta y sé que esta horizontal me queda así, ¿vale? En esta proyección es perpendicular a S, en esta proyección es perpendicular a la dirección de proyección. ¿Sí? Y exactamente igual, yo puedo determinar aquí la dirección de las frontales. Puedo decir que esta frontal de aquí es la frontal de alfa segunda y en esta proyección tengo esta frontal de alfa prima. ¿Correcto? ¿Tengo ya el plano definido como dos rectas distintas en cada uno? Pues ya puedo operar de manera normal y puedo determinar intersección recta plano un par de veces y a partir de ahí pues sigo operando. Una cosa, Dime. yo no he visto muy bien por qué la frontal es así. Vale. ¿Dónde tengo la recta de máxima condición angular? De hecho es que te he mentido totalmente, ¿no? Sí, totalmente, te he mentido. Ups. La frontal, te la he hecho al revés. La frontal tiene que quedarte así. Esta frontal tiene que ser... De verdad que distrae mucho tener un bebé llorando, lo siento. Tengo esa frontal de ahí que tiene que ser F segunda, que tiene que ser perpendicular a R segunda, y esta de aquí tiene que ser perpendicular a la dirección de proyección, que, joder, me he colocado la S ahí prácticamente
Vale. Pongamos que me queda encima, ¿vale? Como no voy a terminar de resolver, pues me da un poco igual. En este caso, si la S está colocado ahí encima, es la dirección de proyección, pues esto me coincide aquí. Pongamos que lo he hecho aposta. Gracias por avisar. Esta sería la frontal del plano alfa y esta sería la frontal del plano alfa. ¿Vale? La única cuestión es que F segunda tiene que quedarme perpendicular a la recta R segunda, porque en R es donde tengo las dos rayitas, y que F' tiene que quedarme perpendicular a la dirección de proyección, a la recta A' A segunda. ¿Vale? Perpendicular a la dirección de proyección. No tiene más. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y insisto, gracias por el aviso, ahora esto lo puedo resolver como intersección recta plano dos veces. Y esto, pues las posiciones de los elementos me da exactamente igual. Puedo utilizar la idea de, bueno, voy a intentar hacer otra horizontal que pertenezca al otro plano en la otra punta. O puedo simplemente hacer intersección recta plano un par de veces y a partir de ahí seguir trabajando. Lo que pasa es que ya os digo que con la posición de los elementos que me ha quedado, pues esto me queda un poco raro. Pero a efectos prácticos sería eso, ¿vale? Venga, resolvemos un poquito aquí y a ver qué tal nos sale. Lo que yo digo ahora es, bueno, pues yo tengo esta horizontal por B que contiene el punto B. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una horizontal de alfa aquí, a esta altura. Entonces, ¿qué sé yo de la horizontal de alfa? Que pasa por este punto de aquí, que voy a No se llamar ve. Puedes 1. bajar. Vale, sí, gracias por avisar. Esa horizontal de alfa pasa por el punto 1. ¿Sabes la putada? Que es que no me va a entrar en la hoja, ni me va a entrar en el plano, ni se va a ver absolutamente nada. Pero bueno, hago esa horizontal de alfa que pertenezca a 1 y eso me queda dentro de... Es que ni me entra en la hoja. A ver. Chat. Por favor, votadme. Bueno, mientras vais votando, como voy a tener que borrar en cualquier caso para pasar a lo siguiente o para repetirlo moviéndome de sitio, voy a ir borrando. Vale, gana por goleada repetir el enunciado movido. Pues venga, vamos a coger aquí esta recta R y la vamos a poner un poquito más cerca. Y habíamos dicho que la recta de máxima condición angular R era colocado así, ¿vale? Y ahora vamos a coger esta otra recta y estas se cruzaban. O sea que lo que quiero hacer es voy a coger esta recta de aquí, S segunda, y voy a colocar aquí esta recta S', ¿vale? Colocado en una posición diferente, pero misma idea. Tenemos dos puntos de intersección aparente que no son puntos de intersección real, que son estos dos, de tal manera que yo puedo colocar aquí un A segunda A' y un B segunda B'. ¿Vale? Y lo que nosotros podemos decir, y ahora a ver si no... Darme un segundo. Vale, y ahora lo que hacemos es decir, bueno, pues la recta de máxima condición angular con respecto al plano de abajo es S, de tal manera que esta es una horizontal del plano beta, que en esta proyección se tiene que ver
así, ¿vale? Y luego tendremos una frontal en este plano, que en esta proyección se va a ver así. Y en esta proyección se va a ver así. ¿Vale? ¿Listo? Hemos repetido el enunciado, pero nos queda todo un poquito más compacto y no tenemos demasiados problemas. Entonces, ahora ya tenemos los planos definidos por 2 puntos y ahora lo único que vamos a hacer es vamos a repetir vamos a hacer el proceso que teníamos antes para intentar determinar esa intersección. Lo que os decía, puedo hacer simplemente intersección recta plano. Yo ya tengo uno de los planos definido, por ejemplo, por R y por F, y otro de los planos, por cierto, voy a poner las alfas para no perdernos. Esto es sub alfa y esto es sub alfa, correcto. Y también tengo H sub beta, esto es alfa y esto es alfa. Y pasa por A, perfecto, sin demasiados problemas. Y lo que podemos hacer es hacer intersección recta plano. O podemos hacer lo que estaba diciendo y es, si yo ahora alargo esta recta R y digo, voy a colocar aquí una horizontal del plano alfa, a esta altura, ¿qué sé yo de la horizontal del plano alfa a esta altura? Pues que como pertenece al plano alfa, tiene que pasar por este punto 1. Tiene que pasar por este punto 1 que pertenece a R y tiene que pasar por este punto 2 que pertenece a F. 1 pertenece a R, 2 pertenece a F. A la F sub alfa. ¿Vale? Pues si me bajo la 1 a R, y me bajo la 2 a F, tendré este punto 1, prima segunda, y esta recta de aquí será la horizontal por alfa. ¿Sí? No me he equivocado. Este proceso es exactamente igual a hacer intersección recta plano cogiendo un plano proyectante colocado encima de H beta. Es exactamente el mismo trazado con exactamente el mismo resultado. De tal manera que eso me determina aquí este punto I sub 1 prima y segunda. ¿Vale? Tengo ahí la primera intersección. ¿Viste esa idea? ¿Visto como la idea de calcular la otra horizontal a esa altura y la idea de calcular la intersección recta plano al final me conducen a lo mismo? Porque calcular la intersección, que es lo mismo que decir, vale, yo coloco aquí un plano proyectante horizontal y la intersección con el plano definido por F y por R son los puntos 1 y 2, que son los puntos 1 y 2, que en el fondo no es más que la horizontal por alfa de ese punto. ¿Vale? Entonces, en este caso, si lo hacemos así, las dos construcciones son idénticas y estoy haciendo exactamente el mismo proceso para algo. Voy a probar si este rosa pinta un poco mejor. Pues no conseguimos nada. ¿Vale? ¿Alguna duda por ahí? Una pregunta. Dime. La recta H que pasa por S segunda debería ser H segunda, ¿no? Pues si pasa por la segunda es exactamente igual. Esto está al revés. Esto es S' y esto es S segunda, que si no, esto es un sin Dios que te cagas. ¿La he liado en alguna cosa más? ¿Tengo alguna proyección? Esto también es un prima. Madre mía, qué día tengo hoy. ¿Ya está todo bien? Claro, lo que estaba haciendo debías estar increíblemente confundidos porque no tenía ningún sentido. Vale, esta es la idea. Ahora está ya así bien. R segunda, F, A, B, H, sí. Ahora ya sí que está todo bien. Perdón por la confusión, que efectivamente tenía cruzados las primas y las segundas. ¿Visto cómo he sacado la segunda, esa intersección? ¿Alguna duda más? Vale, pues si no hay más dudas, ahora el proceso es, puedo volver a hacer lo mismo. Puedo volver a intentar determinar otra intersección recta plano o puedo sacarme otra frontal que pase por otra altura. Me da exactamente igual.
voy a hacerlo con la frontal. Digo, bueno, voy a colocar aquí una frontal del plano beta. ¿Vale? Proyección prima. Entonces, el plano beta está definido por S y por la horizontal, con lo cual esa frontal es mala idea porque en principio no tengo manera de determinarlo más que... No tengo manera de determinarlo porque hemos dicho que el plano está formado por... La frontal en beta está formado por S y por la horizontal y esto no me da la definición. Nah, esta metodología no me gusta porque no llego directamente a ningún resultado. O sea, tengo que sacarme una frontal. Venga, la voy a hacer para que veamos qué problemas tiene. Si yo quiero sacar la frontal por ese punto A, vale, fijaros que el problema, por ese punto B, perdona, fijaros que el problema que tenemos es que la frontal por este punto B necesito información adicional para poder sacarla. Yo de la frontal del punto B puedo decir, vale, que es frontal, sé que tiene este aspecto, pero el problema que tiene es que como del plano definido por la recta azul y la recta morada, lo único que sé es que pasan por ese mismo punto verde, yo no puedo determinar la dirección de las frontales con esa información. ¿Vale? ¿Estáis siguiendo a qué me estoy refiriendo? Que como yo lo que tengo lo voy a separar. Si yo os doy este plano de aquí y os doy esta S segunda, S prima, y os doy esta horizontal segunda y esta horizontal prima, que aquí es perpendicular, porque esto es una recta de máxima condición angular, si yo lo que tengo es esto, yo no tengo una manera cómoda de determinar esta frontal de aquí, porque no tengo ninguna pertenencia aquí con la que puedo trabajar. La única manera, tengo varias maneras de hacerlo, pero por ejemplo lo que puedo hacer es decir, bueno, pues si me cojo una recta cualquiera que pase por aquí, por estos puntos H y S, pues me llevo aquí este punto H, me llevo aquí este punto S, tengo esta recta de aquí y esto me determina aquí este punto F que me puedo subir y esto ya me determina la otra dirección de la frontal. Necesito hacer esa construcción auxiliar para poder resolver ese problema, lo cual es pues tirando a de todo menos ideal, ¿vale? Pero bueno, pues lo hacemos así. ¿Entendido cuál es el proceso que tengo que seguir para sacar esta frontal de aquí? Y entendido cuál es el problema. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene algún problema para ver por qué esta frontal no la puedo sacar de manera directa? Bueno, pues Sí, pongamos... perdona, yo no lo he entendido muy bien eso. Vale. Fíjate que si yo te doy un plano, este plano de aquí está definido por una horizontal y una recta S. Y pasan por este punto, P, que es el punto de intersección entre ambas. De hecho, es P, no, es B. Esos dos elementos están aquí en el punto B. B segunda, B prima. Y yo necesito la frontal que también pasa por B. El problema que tiene es que yo no puedo determinar la dirección de esa frontal directamente. Porque normalmente, si yo tengo un problema normal y corriente en el que a ti te dan dos rectas, voy a hacer aquí en este lado, si yo tengo un problema en el que a ti te doy estas dos rectas y te doy esta recta de aquí y esta recta de aquí, este es el problema normal, y yo te pido que determines la dirección de una frontal cualquiera, pues si es una frontal cualquiera, simplemente coges esta recta y dices, vale, pues me subo esto hasta esta recta de acá, me subo esto hasta esta recta de acá y determinas la dirección de esa frontal cualquiera, ¿vale? Y eso no te causa ningún problema. Pero si te pido la frontal que pasa por aquí, pues los únicos dos puntos de paso que conoces te coinciden con el punto de corte entre las dos rectas. Entonces no puedes sacar de manera trivial cuál es la dirección de esa frontal. ¿Vale? No puedes sacarla de manera tan trivial. Entonces tienes dos maneras de hacerlo. O bien esta de aquí, calculas otra frontal diferente, determinas su inclinación, sacas esta F1', con eso sacas esta F1 segunda, y a partir de ahí haces una paralela para determinar la F por B prima y la F por B segunda, ¿vale? Esa es la opción número 1, a base de utilizar
que esto es paralelo a esto, o bien tienes que hacer una recta auxiliar cualquiera para determinar un punto de paso F en sus dos proyecciones, prima y segunda, para poder sacarte la dirección de la frontal en la otra dirección. ¿Vale? ¿Visto ahí? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, una vez más, pues hay que hacerlo de una manera o de otra. Venga. Vamos a hacerlo sacando, por ejemplo, una frontal cualquiera. Voy a sacarme esta frontal de aquí, auxiliar, que va entre este punto H y este punto S. Este es el punto I1, con lo cual ya lo tengo. Y este punto de aquí es el punto 3', que me determina aquí esa 3 segunda. Con lo cual eso me da la dirección de las... Esta es una frontal sub1, voy a llamar, prima, y esta es una frontal sub1 segunda. ¿Vale? Y ahora lo único que hago es paralela a F sub segunda por el punto B, tengo esta frontal beta segunda. ¿Vale? Y la intersección de estas dos frontales que están a la misma altura me da el punto I sub 2, que puedo bajar a ese punto de ahí. ¿Vale? Y ya tengo la intersección, la recta I sería la que pasa por I sub 1 y por I sub 2. No voy a pintarla porque lo único que consigo es que se me monten las cosas. Y con esto ya estamos en el final de la clase. ¿Alguna duda antes de cortar la grabación? Bueno, pues en la clase de mañana, como ya hemos adelantado un poquito el concepto de normal, atacaremos problemas de determinación de elementos normales y también haremos otros problemas de determinación de frontales, rectas de máxima condición angular y trabajaremos un poquito. Ya para la semana que viene empezaremos por problemas de mínimas distancias y problemas de reflexiones. Lo dejamos aquí.